Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar, de forma somera como siempre, la obra narrativa de uno de los autores principales de la literatura actual. En narrativa sobre todo, aunque también con incursiones en ensayo y en teatro. El autor al que me refiero es Eduardo Mendoza. Pero la lectura de ficción nos hace vivir unas cosas de una manera que no tiene comparación con nada. Eduardo Mendoza es un escritor nacido en Barcelona en 1943. Tuvo una educación bastante ejemplar, o sea, en unos colegios católicos, de monjas y de curas. Estuvo en las mercedarias, estuvo en los maristas, tal, y después estudió Derecho. Obtuvo una beca para estudiar Sociología, que estuvo por ahí, estuvo viajando por Europa, después volvió, estuvo trabajando de abogado en un banco, y ya a finales del franquismo, en 1973, se traslada a Nueva York como traductor de la ONU. Allí, aparte de las traducciones, lógicamente, del trabajo, pues va haciendo pues otras traducciones, sobre todo de textos literarios, y va estableciendo pues lo que serán las bases de Eduardo Mendoza que conocemos, ¿no? Esta parte que refiero, después veremos que aparece reflejada en algún lugar, en algún libro en concreto, pero lo que nos interesa es que en 1975 publica la que será su primera novela, donde ya destaca, una novela que ha sido considerada la primera novela de la transición, que es la primera novela de la narrativa española actual más reciente. Claro, es que es una novela muy revolucionaria, muy importante en los contenidos y en la forma, que es la verdad sobre el caso Savolta. Aquí ya se desvela, la evolución de Eduardo Mendoza es muy clara, o sea, hay una evolución muy evidente, dentro de que no es continua, de forma diversificada, como lo son las ciudades y los elementos que integran sus novelas, pero hay una serie de elementos que son bastante recurrentes. Uno de ellos es la crónica de la ciudad de Barcelona, a lo largo de determinados momentos históricos, porque la verdad sobre el caso Savolta empezamos en el principio del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Después encontraremos, por ejemplo, en la ciudad de los prodigios, 1888-1929, el periodo entre las dos exposiciones universales que se celebraron en Barcelona. Después tenemos la Guerra Civil, en Riña de perros y gatos. Y vamos viendo determinados momentos, hay más trozos, más momentos históricos que en los que se ubican las novelas, no solamente en Barcelona, pero sí fundamentalmente. Hay alguna también en las comarcas rurales de Cataluña, otra en Venecia, y la trilogía última que va para aquí y para allá, que va saltando de un sitio a otro. Pero en general Barcelona es uno de los grandes protagonistas de toda la narrativa de Eduardo Mendoza, sea nominada o sea de forma pues implícita, ¿no? En sus novelas vemos unas combinaciones lingüísticas también muy interesantes, porque combina un lenguaje culto, incluso en ocasiones arcaico si le interesa, con otro de la máxima actualidad, igual que las situaciones y que los personajes, porque en una misma novela podemos pasar de momentos con sabor a muy añejo a otros de una actualidad rabiosa, ¿no? O de unas novelas a otras. Por ejemplo, cuando habla de Pomponio Flato, que estamos hablando de la época de Cristo, a cuando refiere pues las cosas más recientes que tenemos en sus novelas últimas. O pues todas las etapas intermedias que va viendo, que iremos viendo ahora al repasar, porque es que pienso en cosas, pero prefiero mantener una línea más o menos cronológica de los textos para ir sirviéndonos de guía. Pero ya iremos viendo los distintos lugares, los distintos momentos, etcétera. La creación de los personajes también es muy característica, son unos personajes... Tampoco se nos da excesiva información sobre ellos, sobre los protagonistas, pero sí sobre lo que hay a su alrededor. O sea, los personajes suelen ser testigos, como lo es Eduardo Mendoza del tiempo que le ha correspondido vivir, pues son testigos que nos van aportando la información de lo que tienen alrededor. Algo que por un lado permite una cierta objetividad mezclada con subjetividad, es decir, por un lado es un testigo que narra lo que ve, pero por otro también está tamizándolo, sirviéndose el autor de ello, de la característica de la idiosincrasia del propio personaje. Unas novelas donde se combina perfectamente elementos muy dramáticos, incluso trágicos, con un humorismo exacerbado. O sea, hay novelas que son directamente humorísticas.
sin por ello dejar de lado la crítica y la crónica del momento. Por ejemplo, Sin noticias de GURB. Sin noticias de GURB es una de las novelas más descacharrantes que yo conozco. A mí me parece una cosa tan divertida y tan graciosa y tan bien hecha como pocas cosas he conocido, vamos, y sobre todo en la época reciente. Pero todo esto es que incluso en novelas, por ejemplo, La ciudad de los prodigios, hay momentos de un humor brillantísimo junto a otros de un dramatismo importantísimo. Otra característica fundamental, pues la postura. A ver, yo no creo que Eduardo Mendoza se haya pronunciado excesivamente en torno a determinadas cosas, por lo menos como se podría esperar de un personaje de esta índole, ¿no? Por ejemplo, ya veremos los ensayos cuando él habla del asunto catalán, pero en general en sus novelas, dentro de que demuestran un talante pues progresista, un talante liberal, un talante de evolución, siempre de mirar hacia adelante, no solo hacia detrás, aunque justamente en su novela el procedimiento es el inverso, es mirar para atrás para explicar el presente y poder sentar la base de lo que puede venir después. Pero en las novelas no aparece un pronunciamiento categórico en favor o en perjuicio de una posición determinada. Claro que existen. Por ejemplo, en La verdad sobre el caso Savolta o en La ciudad de los prodigios hay una muy clara tendencia a favor de unas clases más desfavorecidas, si se prefiere, unos elementos sociales menos clasificados, menos dentro de la clase frente a la burguesía empresarial, a la burguesía adinerada de la Barcelona, de la Cataluña y de la España, de los momentos que va tocando en los distintos trabajos. Y esto es lo que vamos a ir viendo un poco en cada novela, que ya digo, en mi opinión, en cada novela y en los otros textos menos, pero también lo veremos en una obra que a mí sencillamente me parece absolutamente magnífica. Decir que en cuanto a premios, pues ha ganado muchísimo. En 2010 el premio Planeta por Riñas de perros y gatos, o en 2016 la concesión del premio Cervantes al conjunto de su obra. A mí me parecen premios todos, esos y más, absolutamente merecidos. Y bueno, que a mí es que me parece que Eduardo Mendoza es que es un derroche. Yo tuve ocasión de hablar con él en cierta ocasión, no lo conozco personalmente, porque en la universidad organizaba un ciclo de autores donde se hacían lecturas dramatizadas, de la Universidad de Málaga me refiero, de obras de los autores que intervenían, venían a dar una conferencia y se hacía una lectura dramatizada de una obra suya. Y le propuse venir, me dijo que sí, lo que pasa que es que yo ese año ya dejé de hacer el ciclo, yo ya me alejé de la universidad. Pero hablamos, a mí me dio la impresión de ser un hombre reposado, de ser un hombre calmado, de ser un hombre agradable de trato, no me pareció un señor soberbio ni nada por el estilo, pero tampoco me pareció un hombre muy dado a la no sé cómo decirlo, a la complicidad, a lo mejor sí, supongo que de sus amigos eran muy amigos, pero no es un hombre que parezca, la impresión que a mí me dio, puedo estar equivocado porque yo hablé con él media docena de veces, alguna carta que cruzamos, pero no tengo base para decir esto, ¿no? Pero la impresión que a mí me dio es de que es un hombre no excesivamente abierto, tampoco cerrado, pero que no es un campechano de estos que te hace amigo al tiempo que lo conoce, como por ejemplo podía suceder con Javier Tomeo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que era un hombre que enseguida había buena química, hombre, si la había mala, entonces ya la cosa iba a peor, pero con Mendoza a mí me da esta impresión, y eso un poco se traslada en los libros. A mí los personajes, los protagonistas de él, yo pienso que, esto es una teoría también pseudo psicoanalítica, que si todos los escritores que hablan en primera persona en sus textos es de alguna manera una forma autobiográfica de trasladar sus pensamientos, aunque no hayan vivido en el contexto en el que suceden las acciones. Pues claro, lógicamente, si yo escribo sobre la Edad Media, yo no he podido estar allí, pero sin embargo es lícito y legítimo escribir sobre la Edad Media y opinar sobre la Edad Media o hacer una traslación a la Edad Media de lo que está sucediendo en la actualidad, por ejemplo. Vamos sin más dilación a repasar las novelas, como casi siempre, pues básicamente pues presentarlas nada más, que muchos las conoceréis lógicamente porque esto es un autor de primerísima línea, es que no estoy descubriendo nada, pero bueno, así pues repasamos, aprovechamos para manifestar mi entusiasmo por esta obra y bueno, ir viendo los ejemplares que yo he ido leyendo. La verdad sobre el caso Savolta me parece una maravilla, es un discurso estupendo sobre esta novela, sobre lo que digo, sobre el enfrentamiento entre los sindicatos y la burguesía propietaria de las empresas catalanas. La novela transcurre después de la Primera Guerra Mundial.
1917, 18, 19, donde hay un auge de la industria en Cataluña. Claro, España no había intervenido en la contienda, y esto le beneficia a nivel empresarial para ir sacando adelante una serie de cosas y permitir a su vez una serie de abusos, que es lo que se refleja en la novela. Creo recordar que es una empresa textil. De pronto, a mí en esta novela me interesa mucho el personaje de Pajarito de Soto, que es un periodista, es un individuo que va indagando la situación y va denunciando en el periódico pues lo que va encontrándose. Algo que no siempre gusta a los empresarios, con lo cual terminan pues acabando con él. Hay un personaje un tanto brutal, un tanto negativo, con también facetas de engaño, el clásico tipo de buena postura y que por detrás va haciendo marranadas, que Lepranz, que es un francés que viene pues contratado precisamente por uno de los empresarios estos catalanes para reprimir las huelgas, para espiar los movimientos sindicalistas, lo que va sucediendo a su alrededor. Es una novela que, como la mayoría no, pero una gran parte de su obra, discurre por los cauces de la novela policíaca, de la novela de suspense, en el sentido de que se nos plantean unas situaciones, unos hechos criminales, unos hechos determinados, que van siendo desvelados a lo largo de la acción narrativa. Vamos descubriendo nosotros como lectores, con los personajes, con el personaje en cuestión, que vaya indagando lo que resulte, las condiciones que han llevado a eso, por qué ha pasado, cómo ha sucedido el hecho, etcétera. A mí me parece una novela muy bien entretejida y una sorpresa que sea una primera novela de un señor que sea esta maravilla, porque es que las óperas primas no suelen ser tan brillantes. Bien, la segunda, El misterio de la cripta embrujada, otra maravilla, en otra línea distinta y en algo pues muy poco convencional, habida cuenta de lo anterior, ¿no? A mí de esta novela, aparte de la peripecia puntual de la anécdota narrativa, me parece muy interesante el personaje, el protagonista, que no tiene nombre, que es un loco de un manicomio. Un loco de un manicomio que tenía ciertas condiciones que le apreciaban, que realmente un poco es como el Mr. Chance de Bienvenido Mr. Chan. Se le intuyen el resto de la gente le intuye ciertas condiciones y ciertas características que a lo mejor no posee, pero que las circunstancias parecen afirmar que las contiene en su mente. Entonces este loco, que está ahí ingresado a un manicomio, un policía, un comisario de policía, lo saca para que le ayude a resolver un caso policíaco. Y entonces, gracias a la visión distorsionada del loco, vamos viendo, esto es una novela policíaca de género, o sea, una novela peculiar, característica del autor, pero una novela policíaca, en la cual la gracia está en la perspectiva de este protagonista, pues que un señor que tiene delirios, que distorsiona la realidad, que interpreta las cosas de una manera distinta a como son, que él actúa con una naturalidad para él normal, pero para el resto de la gente pues no tanto, porque claro, es que una persona que no se mueve por los cauces mentales y sociales que el resto de la gente que le rodea pues sigue. Aquí en el misterio de la cripta embrujada, que tiene versión fílmica protagonizada por José Sacristán, pues es un caso donde a mí me recuerda en cierta manera a la Torre de los Siete Jorobados, por lo de la crista aquella que también estaba en el subterráneo, todo el ambiente de la sexta de los jorobados, porque es un caso donde hay elementos, un caso policíaco, pero donde hay elementos de novela pues de terror y casi tendente al goticismo, ¿no? Y por supuesto toda la ironía y toda la coña y toda la guasa que va invirtiendo el autor en este personaje que es todo un hallazgo y que ha tenido, como veremos, continuidad. Sin ir más lejos, la siguiente novela, El laberinto de la aceituna. Aquí es una novela quizá menos conseguida que en La cripta embrujada, pero sin duda muy interesante, muy divertida. Esto lo único que recuerdo de la trama es que eran historias distintas que iban llegando a un mismo punto de conexión. Iban desarrollándose. El protagonista es el mismo loco detective, que no sabemos por qué, pues lo llaman a resolver los casos, y de esto, pues bueno, pues es una cosa de corrupción, de divisa, y sobre todo profundamente humorística. Es que estas novelas también van aportando, incluso estas del personaje este que he nominado, del loco que lo ponen a resolver casos, y obligado muchas veces, aunque después le amenazan con devolverlo al manicomio y tal, pero siempre termina resolviendo. También proporciona pinceladas
de lo que es el friso genérico de la Barcelona que nos dibuja Eduardo Mendoza, que en definitiva es la Barcelona del siglo XX, fundamentalmente. Ya hemos visto 1916, 18, una cosa así, que se ha vuelto. Estas dos, de la cripta y del laberinto de la aceituna, son de la actualidad del momento, y ya nos vamos a 1888, final del siglo XIX, hasta 1929, primer tercio del siglo XX, en la Ciudad de los Prodigios. En mi humilde y modesta opinión, su mejor novela y una de las mejores novelas de la literatura universal del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Aquí vamos haciendo un recorrido por Barcelona a partir de unos personajes determinados a propósito de las dos exposiciones universales, donde volvemos a ver cómo se va traduciendo la corrupción, las manipulaciones, los intereses creados que se van generando, que no siempre obedecen a lo que sería todo lo legítimo o todo lo éticamente aceptable que se puede pensar. Aquí tenemos también el mundo que vimos en La verdad sobre el caso Savolta, de los anarquistas, de la Barcelona anarquista, enfrentada a la burguesa, a la empresarial, a la industrial, a la catalana tradicional, dada como hegemónica, como estereotipo de lo catalán, que también eran muy importantes, los movimientos de agitación, y en concreto los anarquismos, la FAI y todo eso. Y vamos viendo a través de un personaje, Onofre Bouvila, pues la evolución de esa ciudad y de la sociedad catalana, de la sociedad barcelonesa, en esa época, que claro, son dos hitos históricos, donde va a congregarse la crema y la nata de la cultura, de las ciencias, de los avances que se van programando en el mundo en las exposiciones universales. Esta novela es un absoluto prodigio, como dice el título, porque es una novela extensa, es una novela amplia, pero que es que se lee rapidísimamente, es una cosa, y llena de capítulos también, menos en La verdad sobre el caso Savolta, y más en otras que seguirán, pero esta, por ejemplo, la amalgama de elementos que va incorporando, de anécdotas, de subtramas cortas en ocasiones, que va integrando en la línea principal de acción, es maravilloso. Yo, por ejemplo, podía relatar, y yo fíjate que esto yo no lo he releído, yo esta novela la leí pues cuando salió, vamos a ver, en 1986. O sea, esta novela la leí cuando salió, cuando la compré me la leí del tirón, no de una sentada, pero... Y la refresco mentalmente porque es que es una novela, también tiene versión fílmica, en mi opinión no muy certera, pero también la tiene, pero no recoge todo el espíritu, es que también es imposible, supongo, el espíritu de la novela. Es que la novela combina esos momentos de acción trepidante con unos de un dramatismo absoluto, junto con unos momentos cómicos divertidísimos, pero es que enriquecidos por todas las anécdotas. Yo recuerdo, por ejemplo, y esto es un guiño, porque Enrique y yo hemos hablado entre nosotros hace ya años, pues, desde que salió esta novela. Aquí cuenta la historia de que Barcelona quería una serie de cosas, unas reivindicaciones, y mandan a Madrid a dos señores a presentar el requerimiento, lo que ellos pretendían, y a estos señores le iban dando largas. Estos señores se llaman Guitarrí y Guitarró. Y los tíos iban todos los días a las 9 al despacho, a la oficina del señor aquel que le tenían que presentar el papel, y la enfermera y la secretaria lo dejaba allí esperando, o sea, no le hacían ni caso a nadie. Pero es que la gracia está en que no lo voy a encontrar, porque si no lo diría. Porque es que la excusa... No, es imposible que lo recuerde. Pero es que le ponían una excusa a cuál más peregrina, ¿no? Entonces le decía, pero cosas que es que eran inverosímiles, bueno, como muchas. Es que muchos de los elementos de las novelas, de las claves, sobre todo humorísticas, son inverosímiles, por eso hacen tanta gracia, porque son absurdas. Entonces le decía los mensajes que le dejaba el funcionario en cuestión a la secretaria para decirle a Guitarrí y Guitarró, que iban los dos vestidos iguales, una especie de Hernández y Fernández de Tintín, para entendernos. Y allí los tíos todos los días haciendo guardia a la puerta. Y las excusas eran del orden de: me bajo las bragas a pedo, de que tenía tanto trabajo que hacer que no les podía atender, pero diciéndoselo de una forma absolutamente rocambolesca y absurda, y los tíos allí aguantando hasta que la perseverancia les conduce a ver al tipo aquel. Pero vamos, estos son historietas menores que van sucediéndose en la novela, pero que desde mi punto de vista contribuyen decisivamente a la maravilla de la novela, la pluralidad,
los distintos momentos que como eso, como estos cuadros de puntillismo que van pum pum, pues claro, el conjunto ofrece una imagen primorosa, mientras que el detalle, pues a lo mejor gusta, pero no tanto. Pues los detalles son magníficos y el conjunto es una maravilla. Ya digo, esta Barcelona plural, esta Barcelona poliédrica, esta Barcelona multifacial que va evolucionando. Yo creo que 1889 es dentro de Barcelona, de lo que es las novelas que se centran en Barcelona, el inicio para llegar a finales del siglo XX. En el siglo XXI hay alguna incursión, pero no es lo principal. Lo principal es la visión de Mendoza en el siglo XX de la Barcelona de su momento. No en Barcelona, sino en Venecia, La Isla Inaudita, que ahora veremos lo que tengo aquí. La Isla Inaudita, pues nos presenta, es una novela en clave de parodia. Viene a ser una parodia El misterio de la crista embrujada, viene a ser una parodia El laberinto de la aceituna. ¿Sobre qué? Sobre la novela policíaca, la primera sobre la novela gótica quizá también. Pues esto es un poco una línea paródica en el sentido de que del enfoque humorístico de la novela romántica, de la novela de amor. La relación de amor, ¿y qué lugar más paradisíaco para las relaciones de pareja que Venecia? Pues allá que se van. Y bueno, y aquí tengo un papel que no sé lo que es, que lo vamos a descubrir juntos. Ah, mira, aquí está. El País, viernes 20 de mayo de 1988. Y hay un artículo bastante extenso en la línea de esos episodios que comentábamos de la ciudad de los prodigios, 100 años de la Exposición Universal de Barcelona, 1888. Entonces aquí hay Rius y Taulet, que es uno de los responsables de lo de la exposición, de que fuera Barcelona tal, pues una especie de crónica en primera persona, es toda una página, que es muy interesante, y por eso pues lo conservé y lo introduje en esta novela. Pues no sé por qué está en este libro en particular, porque no tenía por qué estar aquí, pero bueno, pero lo está. Vamos a Sin noticias de Gurb, que a mí ya digo que es la novela más divertida que en mi opinión ha hecho él y ha hecho muchísima gente. O sea, no hay novelas tan divertidas como esta. Esto se publicó por entregas en El País en verano, cada día un capítulo, durante los 30 de la novela. Y esta novela, yo me voy a detener un poco más en ella porque es que me parece tan divertida, tan graciosa, que es que fíjate tú que yo esta novela, ya lo conté el otro día, hace poco en un directo, que esta novela no sabía que existía, y me enteré por un periodo, por El País precisamente, que venía un anuncio. Y impliqué a Nilia en ir corriendo, se venía a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde un sábado, corriendo al Corte Inglés a comprarla, digo el Corte Inglés, porque las librerías los sábados por la tarde aquí en Málaga no abrían, por lo menos a esa hora no estaban abiertas. Fuimos al Corte Inglés y estaba ahí, me la compré. Y por la noche me la leí y al otro día estaba nada más que dándole la murga para que la leyera a ella, porque es que me pareció prodigiosa. Yo no había leído el relato por entrega, pero sí la novela. La novela consiste en lo siguiente. Es un descubrimiento de Barcelona, de la Barcelona preolímpica, de la Barcelona de 1991 o 90, desde la perspectiva de alguien que no conoce absolutamente nada, para quien todo es nuevo, para quien todo es extraño, para quien todo es insólito. ¿Por qué? Porque se debe a su condición de extraterrestre. Este es un extraterrestre que va en una nave con otro, con Gurb. Porque el personaje, el protagonista, el que narra la novela, no sabemos el personaje. Entonces aterrizan en Barcelona, en una ciudad que va describiendo. Todo es un diario. Es un diario como un diario de a bordo. Entonces él va escribiendo cada día pues lo que va sucediendo a ratitos. Entonces llega el día 9, aterrizaje efectuado sin dificultad, propulsión convencional, pam, pam, pam. Vienen a explorar la Tierra, a ver qué formas de vida había y todo esto. Entonces, la orden es no llamar la atención, pasar inadvertido. Entonces llegan a este sitio, a Barcelona, lugar de aterrizaje tal, Sardañola, a la de Barcelona. Y Gurb sale a investigar. Y el que escribe el diario, el protagonista, sin noticia de Gurb, 7:30, 8, sin noticia de Gurb, 9, sin noticia de Gurb, 12:30, sin noticia de Gurb, 8:30 de la tarde, sin noticia de Gurb. Gurb ha desaparecido. Día 10, decido salir en busca de Gurb. Antes de salir, oculto la nave para evitar reconocimiento e inspección de la misma por parte de la fauna autóctona. Consultado el catálogo astral, donde le decían las formas de vida que había y tal y cual, decido transformar la nave en cuerpo terrestre denominado Vivienda Unifamiliar Adosada Calef 3 Dorm
2 bunks, BNS, terraza, piscina comunitaria, 2 plazas parking, máximas facilidades. Pero no solo se queda aquí, sino que para salir a buscar a GURB, 7:30. Decido adoptar apariencia de ente humano individualizado. Consultado catálogo, elijo el Conde Duque de Olivares. Va el Conde Duque de Olivares andando por allí a finales del siglo XX. Pero no solo eso, sino que empieza a seguir un camino diagonal Paseo de Gracia. Que en principio lo primero que es el Conde Duque de Olivares. Hay que imaginarse el Conde Duque de Olivares deambulando por Barcelona. Entonces, 800. Me naturalizo en lugar denominado diagonal Paseo de Gracia. Soy arrollado por autobús número 17, Barceloneta Vall d'Hebron. Debo recuperar la cabeza que ha salido rodando de resultas de la colisión. Operación dificultosa por la afluencia de público. 801. Arrollado por un Opel Corsa. 802. Arrollado por una furgoneta de reparto. 803. Arrollado por un taxi. 804. Recupero la cabeza y la lavo en una fuente pública situada a pocos metros del lugar de la colisión. Aprovecho la oportunidad para analizar la composición del agua de la zona. Hidrógeno, oxígeno y caca. Este es el arranque del colega. O sea, y después él se sorprende porque ve que la gente que hay alrededor se desmaya y huyen corriendo. Pues claro, venga al Conde Duque de Olivares y para llevar, se le arranca la cabeza y va el tío buscando la cabeza y después se pone a lavarla en una fuente. Y entonces le empiezan a suceder toda una serie de cosas. Se hace muy amigo de un matrimonio mayor que tienen un bar, que le ponen de comer, que le gustan mucho las comidas y tal igual. Se enamora de una vecina que tiene de donde él ha puesto el sitio, donde él está viviendo, y él rastreando GURB. Este rastreo que le permite pues ir accediendo a las distintas zonas de Barcelona y ver qué es lo que se está haciendo en Barcelona con la perspectiva de que en 2 años, un año, en el 92 iba el evento olímpico, ¿no? Entonces, por ejemplo, él siguiendo esas máquinas que tiene, esos instrumentos, decide ir de un punto a otro, siguiendo la brújula esa que tuviera, como sea, lo que sea, el camino recto más directo y más breve. Se cae en una zasca, se cae en otra zasca, hay un socavón y se cae dentro. Entonces decide ir por otro sitio dando vueltas para no irse cayendo en todos lados porque iba sin mirar, iba mirando. Como si ahora va uno con el Google Maps este que va andando y va mirando el teléfono y va yendo por el camino recto. Y estuviera lleno de zascas, de agujeros, de boquetes, de cosas, pues prefiere ir mirando y no pegarse el tortazo cada vez. Le suceden innumerables aventuras y chorradas, porque por ejemplo me acuerdo otra vez que se mete en un piso y resulta que en el piso había un mastín y le ataca al mastín, ¡oh! Y se sube al techo y lleva el techo no sé cuánto rato y el mastín esperando abajo, y para deshacerse del perro lo que hace es que lo convierte en 5 pequineses y se deshace de ellos a patadas. En fin, pasan muchas chorradas. Al final da con GURB. GURB ha decidido, a mí el final no sé, me parece demasiado coyuntural y demasiado circunstancial. No lo voy a decir lo que es. Solo diré que si en lugar de Marta Sánchez hubiera sido Sofía Loren, hubiera sido Marilyn Monroe, un mito así universal, pues seguramente tendría más validez. Porque todo el mundo sabrá a lo largo de toda la historia, desde el momento en que surgieron, claro, quiénes son. Sin embargo, Marta Sánchez, con el tiempo habrá que explicar quién es, porque no trasciende esa línea ni de coña. Pero bueno, es una situación de actualidad que le interesó también por la vocación de la publicación por entrega en un diario, supongo, y bueno, a eso se debe esta conclusión. Voy a tener que correr más porque si no aquí vamos a estar un mes. El año del diluvio, en la siguiente volvemos al formato, a la línea de novela más seria, digamos, con combinación, siempre aparición de rasgos de humor. Aquí esta es una situación que ocurre en zona rural, no en la Barcelona urbana, en la Barcelona ciudad universal que todos conocen, sino en una comarca agrícola, de campo. Estamos en los años 50, la posguerra, en una época en que ha habido mucha sequía. Está la gente pues muy preocupada, de la gente del campo, porque no llueve, y de pronto cae la de Dios, cae el diluvio, el año del diluvio. Y lo que va sucediendo, lo que va implicando a la sociedad esta. Combinado, como digo, con la situación de una pareja, una historia, casi un trío amoroso que se va produciendo. La siguiente es otra de las grandes obras de Mendoza, una comedia ligera, donde seguimos asistiendo al discurrir de la Barcelona, en este caso, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. O sea, de los años 20, la Barcelona de los años 20,
la Barcelona del bon vivant, donde empiezan, pues claro, por la proximidad directa de Francia, y esto está en una estructura siguiendo una especie de comedia de alta comedia, podemos decir, y protagonizada por un autor de teatro de este tipo. Un autor de teatro ya mayor que va viendo cómo los preceptos del teatro que él ha seguido toda su vida, al igual que los valores sociales y que la aplicación del sistema que se estaba utilizando en Cataluña, cómo van cediendo paso a otros nuevos. Y lo suyo se va quedando caduco y va quedando como algo cada vez más arcaico. Amistad también me parece una novela muy importante y también es muy interesante cómo regresamos a nuestro amigo, el loco, que lo ponen a investigar casos policíacos en la aventura del tocador de señoras. La tercera entrega, la tercera aventura de este personaje. Aquí el manicomio lo cierran, con lo cual le dan el alta. Este señor ya no está en el manicomio por la sencilla razón de que el manicomio deja de existir. No es porque esté curado ni nada por el estilo. Y si en las otras dos novelas asistimos al espectáculo de la Barcelona de los años 80, que aunque en Madrid había la movida, en Barcelona había también sus tendencias, tal, aquí vamos a la Barcelona post-olímpica. Ya hemos pasado al tiempo después de GURB y todas estas cosas, y vamos viendo, pues, en otro caso también, pues de corte de suspense, pero con la perspectiva siempre de este narrador en el que reincide Mendoza. ¿Cómo reincide en el sistema de Sin Noticias de GURB en el último trayecto de Horacio II? Porque también esto es una novela que publicó por entregas en El País, de igual manera que la otra, está un poco más amplia. También va la novela pues estructurada en forma de diario, no como el Sin Noticias de GURB, que era cada momento lo que le pasaba, sino por días. Aquí cada día pues hace un resumen. Horacio II, que es el protagonista. Esto es un comandante de una nave al que le han dado un destino porque el más torpe, el más malo y el que no todo lo hace mal. Lo mandan en la nave allí y resulta que empiezan a ver que carecen de lo más necesario, de muchas cosas. Lo mandan en unas condiciones espantosas, pero además los que van allí pues son delincuentes, son señoras de la vida, son viejos rijosos. Entonces en el trayecto hay lo que se van encontrando, que son las tonterías que se puede imaginar, no, que tiene que leer porque si no, no se las puede imaginar, y lo que va sucediendo en el interior de la propia nave, donde hay amoríos, donde hay relaciones sexuales, donde hay hijos que nacen sin padre ni sin voluntad, en fin. Son historias pues también muy graciosas. En mi opinión no alcanza el nivel de GURB, pero es una novela muy divertida, muy apreciable. Alejado, quizás de las más alejadas del humor, Mauricio, las elecciones primarias. En esta novela encontramos un personaje que en mi opinión es bastante trasunto del propio Eduardo Mendoza, que es el Mauricio, que es el que alude el título, que es un dentista, que lógicamente tiene sus creencias, tiene su ideología, pero que no es demasiado, no se pronuncia demasiado, no se compromete demasiado con las circunstancias de que tiene a su alrededor. Él, bueno, esta es yo creo que quizá la única hasta las últimas que habla de la época de la democracia, ya en la transición bien entrada, porque esto sucede en un momento de la transición, y al final, o casi post-transición, en las elecciones en Cataluña donde gana Jordi Pujol, la elección a la Generalitat, donde se concede el evento de la Olimpiada, o sea, es cuando la Olimpiada será para Barcelona, bien. Entonces, este Mauricio lo implican en la campaña del Partido Socialista. Y esto permite pues ir repasando un poco pues, la situación política, la situación de conveniencias dentro de un mismo partido, y no digamos de un partido frente a otro, las faenitas que se hacían, pero incluso dentro de un mismo partido, los votos cautivos, los chantajes, los pagos de deuda, las cosas que van funcionando, que van haciendo que los partidos, por lo menos en España, funcionen así y que así no falla, ¿no? Y ya digo, desde un tío que en principio no tenía ninguna intención de inmiscuirse en estos asuntos, ¿qué ocurre? Que él tiene una relación a la vez simultánea con dos mujeres, sin que lo sepa la otra, claro. Y esto le induce a actuar de una manera, en fin. Por un lado está una que es la persona ideal, la mujer ideal, la burguesa que mezcla, pues eso, pues ideales y a la vez tiene los pies muy bien plantados en la tierra, tal, que es Clotilde. Y después hay otra que es la Porritos, que es la que vive, pues la Porritos, lo que podemos suponer. Vive en un mundo aparte, un tanto
alocada y por tanto pues que no piensa siempre las cosas, a lo mejor es un poco inconsciente de lo que hace, pero que sin duda pues oculta también no solo el personaje, sino como suele suceder con Eduardo Mendoza, todo lo que hay detrás y que provoca que un personaje llegue a ser así y cómo actúa y por qué actúa de esta manera, ¿no? En este caso La Porrita ya podemos también suponer de qué va, ¿no? Bien. La siguiente novela es una que aludí antes, que es el asombroso viaje de Pomponio Flato. A mí me parece una novela prodigiosa. No me parece de las... Vamos a ver, de las dos mejores, son, en mi opinión, son La ciudad de los prodigios y La verdad sobre el caso Savolta. En mi opinión. Pero las otras que son de un nivel exageradamente alto, que están muy... por comparar, por establecer una comparación que tampoco es necesaria. A mí el asombroso viaje de Pomponio Flato me parece asombrosa, como dice el título. Esto sucede en la época de Cristo, y Cristo contrata al propio Pomponio Flato como detective, para que han condenado a José el carpintero, al marido de su madre, de María, y él le pide al detective que busque pruebas porque sabe que José es inocente, que ha sido condenado injustamente. Entonces Pomponio Flato va indagando. Vamos a ver, esto no pretende ser una crónica rigurosa, histórica de lo que pasó, porque en todo caso sería paródica, porque hay muchísimo humor y hay hechos que evidentemente se dan de bofetadas con la realidad para producir gracia en el lector. Y vamos viendo cosas con anacronismos evidentes, pero sobre todo a mí me parece que esto es una parodia, una prédica, un ataque, si se quiere, desde que está muy bien construida y es muy divertida, a ese género de novelas de suspense histórico. El ejemplo evidente que salta a la mente de cualquiera, el Código da Vinci, donde determinados elementos de cierto tiempo condicionan el presente y hay que ir indagando, hay que ir retrocediendo para encontrar algo tan maravilloso como puede ser el Santo Grial, en el caso del Código da Vinci. Pero aquí, claro, aquí un niño, el Jesús niño, que le pide que salve a su padre al que van a ejecutar. Entonces este detective va averiguando una serie de cosas y se van produciendo una serie de tramas que no son solo impropias, sino que son inverosímiles respecto a la época, que esto debe ser el siglo I, porque claro, porque Cristo es un muchacho, un niño. El siguiente libro, Tres vidas de santos, no se trata de casos de hagiografía, de santos de verdad, de los que están considerados santos a partir de la Biblia y de los protocolos de la Iglesia, sino que son tres individuos pues que por razones distintas, pues Mendoza pues cataloga como que podían ser santos. Hay uno, que es el primero, porque son tres relatos, vamos a ver. La ballena, que es uno de la Barcelona, las crónicas de la Barcelona de Eduardo Mendoza, más o menos, de algo que ocurre en un congreso eclesiástico eucarístico en 1950 y pico, a principios de los 50. Pero vamos en la línea de su narrativa habitual. El siguiente, que es el final de Dubslav, esto es de un país africano, esto es una cosa de África, y el último, que a mí quizás el que más me gustó, El malentendido, que es una reflexión metaliteraria sobre la escritura de la novela, sobre la creación de la novela, sobre las circunstancias que rodean a la creación literaria, y donde aparece un personaje serio, pero muy similar al del laberinto de la aceituna, la crista embrujada y todo esto, porque este no es el loco que va haciendo pues las trapacerías que va haciendo, pero un poco va en esa línea también el personaje. Y tenemos El primer planeta, Riña de gatos, Madrid 1936, Barcelona en la Guerra Civil, con los conflictos FAI, PSOE, socialismo, comunismo, etcétera. A mí, fíjate tú qué cosa, que este autor que a mí me apasiona, esta es la novela que me ha dejado más indiferente. Yo cuando salió, hostia, me las prometí muy felices, dije, hostia, esto va a ser muy interesante porque es ver la versión de Eduardo Mendoza de esa etapa que no habíamos visto. Hemos visto momentos anteriores a la Guerra Civil, casi hasta llegar al inicio de la contienda, y hemos visto cosas posteriores al franquismo, también durante el franquismo, los años 50, hemos varias, la del año del diluvio, la del la ballena, de los Tres vidas de santos y otra serie de textos, pero este se centraba en 1936, y a mí sin embargo pues es la que me pareció menos interesante, quizá también porque cambia bastante el marco geográfico, porque aquí no pasa en Barcelona, la línea de Perro y Gato es en Madrid, o sea, transcurre parte en Barcelona, pero el centro de la acción transcurre en Madrid.
Entonces esto a lo mejor, pues no lo sé, es quizá una visión demasiado extraña, demasiado ajena a lo que es Madrid. No sé. A mí personalmente ya digo que me dejó un poco decepcionado. Para lo que yo me esperaba. Quizá yo me hice una expectativa muy, muy amplia y no llegaron a cumplirla. El enredo de la bolsa en la vida, cuarta entrega del detective loco, que lo llama el policía manicomial, o no sé cómo lo llaman, es que no tiene nombre, que ya no está en el manicomio, lógicamente, ahora es peluquero, y bueno, pues va ganándose la vida mal que bien. Entonces aparece un antiguo compañero de manicomio, otro demente igual que él, o peor, que le propone dar un golpe para coger dinero y bueno, pues vivir mejor. Y él le dice que no. Entonces el otro se va y desaparece. Entonces él tiene que ponerse por la amistad a buscarlo, se va rodando de unos personajes absolutamente aberrantes y demenciales. No sé, quizá por aquí podríamos encontrar algún nombre de alguno. Vamos a ver. La Boschi, que es una música callejera que tocaba por la calle, no me acuerdo si era el violín, no me acuerdo bien qué instrumento. El señor Armengol, el restaurante, se vende perros. Bueno, la cuestión, que a través de todas estas tramas, de toda esta búsqueda que va haciendo de su amigo y de lo que va identificando una operación terrorista que se tiene que encargar de desarticular él. Y lo consigue, pero bueno. Y aquí tenemos la que de momento cierra, y parece ser porque apuntan a que no habrá más novelas de Mendoza, El secreto de la modelo extraviada. Estamos en el siglo XXI ya, todo hay que decirlo, el siglo XXI, de una forma un tanto atemporal, porque no se centra en cuestiones concretas del siglo XXI, pero sí en la época donde suceden las acciones y de las que son propias las situaciones que van sucediéndose en las distintas novelas, porque es propio del siglo XXI. Y este es un caso que el loco investigador recuerda algo sucedido en los 80, pero que no pudo resolver, que sucedió, y entonces lo que hace es reverdecer aquello. Aquí hay momentos, hay una cosa con un chihuahua, hay una cosa, otros momentos que va haciendo footing, es que son disparates muy graciosos, pero que bueno, que a la novela repetimos que es lo lógico, ¿no? No vamos a detenernos aquí en este vídeo que ya está siendo demasiado prolijo, pero no podemos hacerlo de otra manera, yo por lo menos no sé hacerlo. Y llegamos a lo que según él ha definido que puede ser su despedida literaria, que él no se siente muy capacitado para hablar del siglo XXI de una perspectiva tal, pero bueno, entonces está Las tres leyes del movimiento, que es la trilogía protagonizada por un tal Rufo Batalla, donde iniciamos un periplo. Estos son tres novelas que van en la misma línea, es una línea de continuidad muy importante, es Rufo Batalla, desde la Barcelona, en principio Barcelona, después va por otra serie de países, de 1968 hasta final del siglo XX. Esos años, que son quizás los que estaban menos, así hemos conocido momentos de la transición, hemos conocido momentos de la post-transición más inmediata, hemos conocido momentos de la Barcelona olímpica y posolímpica y preolímpica, pero aquí es una línea más o menos continuada porque es un personaje al que le van sucediendo cosas. Se hace amigo, se hace, es que no sé cómo decirlo, consejero involuntario, y van reapareciendo de un rey, de una república, de lo que antes era la URSS, pues de un país pequeño, y es un rey pues inverosímil y absurdo, que pretende recobrar, pero que vive estupendamente, tiene muchísimo dinero, y hay instituciones y hay países que lo ayudan, y lo coge a este Rufo Batalla, lo coge como una especie de consejero, y lo hace ir y venir para acá y para allá, siempre con enigmas, siempre con secretos. Después va conociendo otra serie de personajes que también se meten en embolado. En cualquier caso, las novelas son El rey recibe, que alusión a este rey que estamos hablando, de este sitio tan extraño, y años 60, y aquí tenemos al dibujo de Robert Crumb, pues como alusivos 60, 70 más bien. Y ya digo, y también va, otra característica es que el personaje va yendo de un país a otro, porque está en Estados Unidos, está en Francia, está en Japón, está en distintos lugares. Entonces, bueno, pues el negociado del yin y el yang, la segunda novela, y la tercera, que es la más reciente, Transbordo en Moscú, que es, lógicamente, la caída de la URSS, precisamente de esto que estábamos hablando. Es cuando ya, pues después de la perestroika, pues ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disgrega en las distintas naciones que van quedando, y bueno, pues hasta llegar a hoy. Es
un relato, por una parte, desapasionado. El personaje no se implica prácticamente en nada. Es un personaje que asiste y al que le suceden las cosas, como hemos dicho antes. O sea, él vuelve a estos registros que también se le dan. Él, por ejemplo, la última está en París esperando porque lo cita supuestamente alguien delegado del rey, aquel que están buscando, que ahora parece que se ha implicado en algo de un asunto de terrorismo. Y está en París y aparece un policía y él se hace medio amigo del policía y van a un sitio, van a otro. Van sucediendo muchas cosas. Él tiene una mujer que es su esposa, que es una rica heredera de una familia millonaria, que había ido teniendo otros maridos y otros pretendientes, que nada más que iban buscando ser el sucesor del padre de ella, del suegro, que es un gran empresario, que maneja, y sin embargo este le cae bien el Rufo porque ve que no tiene ninguna intención de quitarle nada, porque sencillamente es que no tiene conocimiento ni pretensiones de suceder a su suegro, con lo cual le cae muy bien, en fin. Y pues mira, también de acuerdo con lo que él va conociendo, pues vamos asistiendo a la sucesión de los movimientos sociales, de los movimientos políticos y de la colectividad que se van produciendo en esta época, desde una visión distante, insisto, que es un poco la que yo pienso que tiene el propio Mendoza, porque se podía pensar que hay alguna pátina de nostalgia, puede ser, pero yo más que nostalgia creo que hay sarcasmo y creo que hay sátira respecto a ciertas cuestiones desde una perspectiva evidentemente de la actualidad. En otro vídeo, a propósito de autores que no son dramaturgos pero habían hecho obras de teatro, hablamos de restauración, versión castellano, versión en catalán, que es la primera obra de teatro que él escribió. Gloria, es que lo digo porque es que ya están referidos allí. Y aquí el Teatro Reunido, donde están Restauración, Gloria y una tercera llamada Grandes Preguntas. Bueno, pues esto en cuanto a su teatro. Y para terminar, repasar su labor ensayística. Me interesan todos estos que tengo aquí. Las ciudades, Nueva York. Esto es una colección que sacó Destino sobre ciudades, pero de una perspectiva particular, escrito por escritores, por autores muy importantes. Y Nueva York, ciudad que Eduardo Mendoza conoce muy bien desde su trabajo en la ONU como traductor, y va dando su perspectiva de Nueva York, que es una perspectiva muy ingeniosa, muy inteligente y muy intelectual. Junto a su hija, Cristina, Barcelona modernista, que es un recorrido por la Barcelona maravillosa, por las calles, por los palacios, por los carteles, por los cuadros, por todas las cosas de la Barcelona de esa época, de ese movimiento tan importante, tan representativo de lo que es Barcelona, como es el modernismo. Sobre todo, insisto, en el modernismo gráfico, no en el modernismo literario. El modernismo gráfico en el sentido de visual, es decir, el modernismo de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, etcétera, etcétera. Este es el Barcelona modernista a la que trata en este libro. Después aquí tengo este dietario de posguerra, donde 8 autores, entre ellos Eduardo Mendoza, también está Llorenç Gomis, Juan Marsé, Ana María Matute, Teresa Pàmies, Ramón Serrano, Mario Vargas Llosa y José Luis de Vilallonga, dietario de posguerra. Bueno, pues donde cada uno pues relata un episodio de la posguerra que le tocaron vivir, aunque en el caso de Vargas Llosa es un poco otra cosa, pero bueno. Otro ensayo sobre Armando Palacio Valdés. ¿Quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Al que reivindica como un autor de primer orden, pero muy olvidado, muy desatendido en la actualidad. Después tenemos ¿qué está pasando en Cataluña? Escribo estas páginas para cuestionar nuestra idea en lugar de encogernos de hombros ante el prejuicio, la negligencia y la incomprensión. El problema catalán. ¿Qué es lo que ha llevado? Porque esto no es tanto una explicación de la actualidad, sino desde el origen, desde los orígenes de la Cataluña que entendemos ahora, es decir, desde el Renacimiento, desde que empiezan los comerciantes a establecerse allí, donde empiezan a ver las industrias primero pues más primitivas, más artesanales, y después cómo va evolucionando la historia del pueblo catalán para un poco pues posibilitar la situación actual. Pienso que es bastante objetivo, pienso que es bastante certero en sus consideraciones, aunque como todo en esta cuestión es opinable y discutible. Y para concluir, Las Barbas del Profeta. Yo tengo esta edición Bibliotecas Premio Cervantes del Fondo de Cultura Económica de México, pero se ha reeditado en Seis Barral, que es donde siempre publica, Las Barbas del Profeta. Las Barbas del Profeta, que es un ensayo donde él rememora una serie de personajes
de la Biblia, y de personajes y de pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde su educación, que por eso al principio aludí a aquellos colegios de las monjas y de los maristas y tal, donde estudió, cómo condiciona la visión de la cultura esto. Entonces, relato, ilustración, la creación, la marca de Caín, el diluvio universal, la torre de Babel, aventuras de Abraham, Isaac y Jacob, José y sus hermanos, Israel en Egipto, la travesía del desierto, la tierra prometida. Segundo apartado, Jericó y otras conquistas, el rey David, Salomón, Sansón y Jonás, Daniel, Susana, Judith y Tobías, y pasa al Nuevo Testamento, los evangelios, conclusión. O sea, cómo se combina la realidad en la Biblia, pues lógicamente todo es ficción, básicamente en el sentido de que no por cuestión de creencia, sino como te lo están contando. O sea, la Biblia no pretende ser, en mi opinión, eso creo yo, un libro histórico, un documento histórico de rigor absoluto. Al contrario, hay pasajes recreados, hay pasajes inventados, lógicamente, hay pasajes sugeridos, o sea, desde una sugerencia que se aplican con una finalidad pues religiosa, lógicamente. Entonces, esto como en un niño de la posguerra, él nació en 1943, pues cómo ha ido condicionando y qué visión de la cristiandad, del catolicismo y de la realidad se va poniendo a través de esa educación y cómo se arrastra eso hasta la actualidad, hasta 2017, que es cuando publica este libro. Y hasta aquí, hasta este momento preciso en el que estamos ahora mismo, hemos llegado con este vídeo, que ya... En fin, si has aguantado hasta aquí, gracias por la paciencia y por la atención, siempre, agradecértelo. Y bueno, si ves que el vídeo merece la pena, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos tocando por el canal, te puedes suscribir. Si conoces a gente que le puede interesar, le puedes hablar de que existimos, que también si quieren, pues que se suscriban, que nos vendrá muy bien. Tenemos en la página web www.retrologando.com una lista de difusión, porque YouTube no manda las alertas de cuando subimos los vídeos, o no la manda de forma sistemática. Entonces muchas personas me decían, es que no recibí la alerta, Pues nosotros os la mandamos directamente. Ahí ponéis los temas de preferencia, sea uno, sean dos o sean todos. Hay una casilla todos. Entonces, desde Retrologando te mandamos la alerta cada vez que sube un vídeo, y así ya lo podéis viendo cuando te dé la gana, sin miedo a que te vayas a perder ninguno. Ya ves tú, qué miedo y qué susto de verdad perderse alguno de estos vídeos que hacemos, ¿no? Pero bueno, hombre, yo siempre agradezco de corazón la compañía, la atención y la deferencia por acompañarme. Aunque yo lo haga en un momento y tú lo veas en otro. Pero yo también en ese momento a lo mejor lo estoy viendo. En definitiva, estas conversaciones, aunque sean monólogos, es la razón de ser del canal, ¿no? Pero bueno, recordar estas cosas, descubrir algunas otras, ampliar un poco el área de conocimiento sobre algunas, sobre todo quizás del teatro. En fin, que lo de siempre. Que gracias por la atención y que nos vemos en otro vídeo. Saludos.